querido amigo y hermano masón Edgar Valenzuela Camacho, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestras charlas entretenidas. De veras me da mucho gusto saludarte. No, al contrario, es un honor para mí estar de nueva cuenta por aquí y saludo también a toda nuestra audiencia. Fíjate, licenciado en Ciencia Política Edgar Valenzuela Camacho, les aviso también, les recuerdo a mis queridos amigos internautas, en nuestra emisión de la semana pasada estuvimos platicando acerca de política y esto motivó un gran número de comentarios entre nuestro auditorio. Pero entre nosotros que nos quedamos como un poquito cortos, nos quedaron muchos detalles pendientes en nuestra charla. Por eso, hoy retomamos el tema de la política nacional, que por cierto, en estos días empieza a tomar ya el ritmo vertiginoso de las campañas electorales. Para bien o para mal, pues ya arrancaron las campañas electorales. Y mi querido Edgar Valenzuela, entre otras cosas, la semana pasada te pregunté si en lo que va del siglo XXI, desde tu punto de vista, la política, los políticos están actualizados o si, como dijera el italiano Giuseppe Tomasi de Lampedusa, han cambiado todo para que todo siga igual. Porque, sinceramente, yo veo a los precandidatos de todos los partidos, de todos los movimientos, siguiendo exactamente el mismo guión del pasado. Siento así que de pronto cierro los ojos, los vuelvo a abrir y me siento como si estuviera yo todavía en el siglo XX. Y hablamos también, entre otras de las cosas que platicamos, que en los programas de las facultades de ciencias políticas, las facultades, las escuelas universitarias, no se incluyen asignaturas que se refieran a la moralidad o a la ética, que me parece también pues algo que debiera ocurrir con muchas otras profesiones. Y te pregunto, mi querido Edgar, ¿tú cómo ves el panorama, el gran panorama de la política nacional? Tiene razón cuando menciona que hay muchas cosas que se siguen haciendo a la antigua, porque realmente lo único que hemos hecho es adaptar hasta cierto punto de vista los mecanismos que tenemos a nuevas tecnologías. Es decir, antes veíamos a los políticos, o la máxima aspiración de los políticos era salir en la televisión, en los noticieros de mayor rating, sobre todo en el canal de las estrellas. Ahora se ha trasladado un poquito la audiencia, ya no está en los medios masivos de comunicación tradicionales como la televisión y la radio, ya se han pasado un poco a las redes sociales y sin embargo, en el fondo, muchas veces se siguen repitiendo esta clase de vicios que arrastramos desde hace muchas décadas. Y tampoco me parece que sea, en todo caso, algo exclusivo de México. Es decir, para que se den grandes cambios en la manera de hacer política, también estos tardan tiempo. Lo importante sería demandar no nada más nuevos canales de comunicación, que ahora los tenemos a través de las redes sociales. Prácticamente no hay ningún político que no tenga una cuenta de Facebook, de Twitter, Instagram. Ahora algunos han incursionado hasta en TikTok. Lo que tendríamos que reclamar es una forma mucho más ética, más apegada a de hacer política y sobre todo dar resultados más apegados a las necesidades de la población. Claro, mira, tú eres desde luego un ciudadano muy joven, un profesionista de la ciencia política muy joven. Entonces, lo que tú tienes es una gran instrucción escolar. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, pues lo que tenemos es una acumulación de vivencias, una experiencia grande. Y entonces esto nos permite contrastar unas posiciones, unas observaciones con otras. La mayoría de nuestros internautas también son gente joven, porque pues ya sabes, la incursión de las redes sociales pues mayoritariamente se da entre un sector de la población que es más o menos joven. Bueno, haciendo ese preámbulo, en las campañas antiguas
la ciudad se convertía, las ciudades se convertían así, haz de cuenta, en un gran tendedero de pañales. Colgaban pues unos letreritos, unos mensajitos de papel, de Los cartulina, y pendones, ¿no? posteriormente, más o menos le llamaban así, pero eran un montón de cuadritos colgados, pero en las calles, ¿qué te puedo decir? En una cuadra de 50 metros, pues habría 25 colgaderos de estos y cada colgadero tenía 15 imágenes con la cara sonriente del candidato. Y ese era, los cerros se tapizaban de fotografías. Entonces, bueno, efectivamente salir en la televisión era la aspiración máxima y le metían mucho dinero para ese tipo de cosas. Justo ahora los medios de comunicación están enojados con el presidente López Obrador porque les quitó una pequeña veta de sus ganancias. Entonces, la presidencia de la República, el gobierno federal, no gasta en este tipo de publicidad, pero hasta el más humilde munícipe del pueblo más apartado le cae con su dinero al reportero de la televisión de su pueblo, ¿no? Entonces, inclusive, pues no me atreveré yo a asegurarlo, pero yo tengo la percepción de que muchos de los problemas de seguridad que padecen los periodistas, pues se lo buscan ellos por andar vendiendo su página o sus comentarios, sus columnas, andarlas vendiendo con unos y con otros, ¿no? Entiendo que pues de algo tienen que vivir. Y como los medios de comunicación no les pagan sueldos o no les pagan buenos sueldos, pues ellos tienen que buscar el chayotito por todos lados, ¿no? Entonces, esto sobrevive, subsiste en nuestra realidad. Pero limitándome al aspecto de los políticos, efectivamente ahora, como tú dices, están en las redes sociales, pero finalmente solo, en lugar de escribir con lápiz, escribo con pluma fuente, y en lugar de escribir en la maquinita portátil de la Olivetti, pues ahora escribo en la computadora, pero finalmente el contenido sigue siendo lo mismo. Los mensajes que nos dan los precandidatos, que llámenles como les llamen, son precandidatos. La verdad están, lo que coloquialmente decimos, bien chabacanos, mi querido Edgar. No aciertan a hacer un discurso. La gran diferencia con las campañas, los 15 o 20 años de campaña política que hizo el candidato López Obrador, es abismal. Él anduvo metido en los pueblos, mojándose, caminando, sudando la camiseta y realmente teniendo contacto con la gente, pero sobre todo llevaba un mensaje, ¿sí? Llevaba un mensaje de protesta, de enojo, de discusión y de promesa. Entonces despertó una gran esperanza en el pueblo. Pero ahora lo único que aspiran es a que su cara sea conocida. Y las encuestas lo único que reflejan es si a fulanito o fulanita la conoce el pueblo o no la conoce. Ahora, la conocen por su rostrito, pero por sus acciones, ¿qué historial podemos encontrar en ellos? ¿O qué demanda, o qué promesa, o qué programa de acción? ¿Cuál es su ideología? Seguir con la 4T, pues sí, pero ya el presidente López Obrador ya no va a aparecer en las boletas. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y por eso te mencionaba yo la semana pasada, Edgar, la famosa novela El gato pardo de Lampedusa, en la que, si te recuerdas, es una situación muy difícil en un pueblo de Italia y se produce una especie de revolución. Y entonces quitan al cacique y lo matan, en fin, hay toda una revolución ahí. Pero la nueva gente que llega, que quitó a la anterior, vuelve a tomar exactamente las mismas actitudes del equipo que destruyeron. Entonces, por ahí viene eso del gatopardismo, de decir, Exacto. todo se cambia para que no cambie nada. Para que todo siga igual, exacto. Entonces, eso a mí como ciudadano normal, ciudadano de a pie, sin conocimientos de política, eso a mí me angustia mucho. Esa es la razón por la cual te inquiero sobre esos temas, mi querido Edgar. Solo haría yo una precisión primero respecto a los periodistas, al trabajo periodístico. Creo que dividiría en dos grandes grupos, ¿no? Como tal, el periodista, el que hace trabajo de investigación, el que está metido en la comunidad, el que tiene compromiso social de atender y explicar los grandes casos de corrupción, algunos problemas que aquejan a su comunidad.
ese lo pondría de un lado. Y muchas veces esa clase de reporteros, esa clase de periodistas que realmente hacen su labor de incomodar al poder, a los grupos de interés, son los que acaban pagando pues el precio, ¿no? De meterse con el poder en cualquiera de sus vertientes. Por otro lado, que puedo entender es el concepto que se manejó en el sentido de los periodistas que venden muchas notas y que andan quedando bien a cambio de dinero. Eso los llaman en Estados Unidos prostitute, es decir, como prostituta, pero la prostituta o la gente que ejerce la prostitución son personas que dan favores sexuales a cambio de dinero. El prostitute es aquella persona que da favores textuales, cobertura de prensa a cambio de dinero, lo que conocemos nosotros como chayote. Entonces yo sí me quedaría en la defensa del primer rubro, es decir, de las personas que realmente ejercen el periodismo, y criticaría desde luego con todo el rigor que merece al segundo grupo. Claro, Ahora, sí, te escucho. respecto a las maneras de hacer política y de promocionarse, durante mucho tiempo en mi carrera profesional, pues resultó que me dediqué a la comunicación política, justamente a la parte de la creación de campañas, de mensajes y demás. Y yo criticaba mucho eso, que la mayoría de los políticos se casan con la idea de salir sonriendo, de que se vea su cara, el nombre en grandote. Como el presidente López Obrador justo lo critica también, ¿no? Cuando dice que contratan a muchos consultores políticos que les cobran un dineral para hacerles discursos muy rimbombantes que no tienen ninguna conexión con lo que entiende la gente, con la manera de pensar, incluso con lo que las personas de a pie ven continuamente Claro. en su día a día, ¿no? Aquí te pregunto, decías tú, contratan consultores políticos. Yo podría, digamos, cuestionar, ¿son consultores políticos o son consultores de imagen? Me refiero, un consultor político debería de, si tú eres el candidato y yo fuera tu consultor político, pues te diría realmente la esencia política de lo que el público necesita. Pero si soy tu consultor de imagen, tu publicista, tu mercadólogo, entonces te diría, mira, usa la corbata de este color y cuando rías sonríe de este lado y deja de utilizar estas palabritas y utiliza estas otras. Van, digamos, junto con pegado, porque a la hora, a diferencia del marketing, se mencionaba en la ocasión anterior de las sabritas, por ejemplo, no se está vendiendo como tal un producto, se vende más una idea en el caso de la política. No es como tal el candidato por sí mismo, sino por lo que representa. Obviamente hay ocasiones en las que como el candidato es muy vacío o representa grandes vicios que la sociedad rechaza, se maquilla de tal forma que lo que menos se habla es del proyecto, de los intereses que defiende. Por ejemplo, el caso de Peña Nieto, nunca se habló del proyecto que tenía. Se hablaba que era guapo y la historia de amor que tuvo con la actriz de Televisa y demás. Que en estos momentos olvido su nombre, La pero gaviota. con la gaviota, La exactamente. gaviota. En el caso de Xóchitl Gálvez, es exactamente lo mismo. Se habla de la historia de las gelatinas y de cómo vendía en su pueblo y demás, pero no se habla realmente de lo que ha hecho, de los intereses que ha defendido ella en los cargos que ha tenido.
tanto legislativos como en el único cargo ejecutivo que tuvo al frente de la alcaldía, en ese entonces delegación Miguel Hidalgo. Digo, va muy de la mano. Yo solamente diría que contratan a todos estos grandes gurús, los supuestos sabios de la comunicación política, que les dicen cómo deben vestirse, justo esta parte, ¿no? Cómo deben vestirse, cómo deben hablar, cómo deben sonreír, todo esto muy plástico que realmente es un modelo hasta cierto punto que se ha quedado muy detrás de las necesidades o de lo que la gente aprecia. Lo vemos con el presidente López Obrador. Él, aunque ha tenido consultores políticos en todas sus campañas, no ha cambiado su esencia, siempre ha sido la misma. Y lo que ha vendido todo el tiempo, por decirlo de alguna manera, lo que ha enarbolado siempre han sido conceptos. Honradez, justicia, esperanza, que son cuestiones muy poderosas y que además tienen relación directa con la manera en la que él es. Porque si una persona como, no sé, Luis Videgaray, por decirlo de alguna forma, viene con estos conceptos, no se la compramos. Porque su manera de ser, su historia de vida no tiene nada que ver con lo que nosotros concebimos cuando hablamos de honradez, de una persona justa que se preocupa por la justicia, de alguien que te da la esperanza de un mejor porvenir. A ver, te pregunto, Edgar, cuando tú dices no se la compramos, ¿te refieres a personas como tú o te refieres En al gran general, pueblo? la ¿No? sociedad. Ahí sí encontraría yo diferencias, Edgar, con el respeto que me merecen tus opiniones, porque la gran mayoría de la gente sí compra lo que le vende el publicista. Le dicen que compre cerveza de tal marca y la compra. En los cigarros, por ejemplo, hace muchos años se vendían unas marcas. La marca Raleigh se vendía tantos La recuerdo cigarros Raleigh como todas las otras marcas juntas. Bueno, el producto que trae adentro el tubito es el mismo tabaco, pero el Raleigh era el que se vendía. Actualmente no existe, prácticamente no existe el Raleigh, no sé si existe por ahí en alguna tiendita, pero no. Ahora son otras marcas, pero el cambio de marca no ha sido porque digan este cigarro es mejor o menos dañino que el Raleigh. No, simplemente la campaña publicitaria se olvidó del Raleigh y metieron el Marlboro o el que tú quieras y ese es el que se vende. Entonces, en el aspecto político, yo no estoy muy convencido de que no nos comamos la idea, puesto que los consultores políticos dicen, di esto. ¿Te acuerdas la campaña de López Obrador es un peligro para México? Impactó, pegó durísimo. En algunos sectores, Por desde luego, supuesto, en las grandes en mayorías. otros no. Esa es la diferencia justo entre el marketing y el marketing político. No estamos vendiendo un producto cuando hablamos de mercadotecnia política y demás. Se venden más los conceptos. ¿Qué significa esta persona? Pero Se asocia más a valores. Aquí, por favor, aclárame, porque te lo digo, estoy hablando con toda la sinceridad Claro. que tú mereces y que nuestro público merece. De veras tengo esas inquietudes, esas dudas. En la campaña que acabamos de pasar, en la que se hizo una encuesta con algunas figuras afines a Morena, ¿cuál fue el concepto diferente entre unos y otros? Por ¿Alguno de ejemplo, ellos tuvo un concepto diferente o todos decían nada más, conmigo va a continuar la 4T? ¿quién asocia más? Y creo que lo platicábamos la ocasión anterior. ¿Cuál de las personas que participaron, de los 5 precandidatos y la precandidata que estaban compitiendo, a quién la gente asocia más con los valores que representa López Obrador, con el movimiento que representa López Obrador? A nivel nacional no lo sé. A nivel nacional, aquí en la la ciudad sí, imagen porque es la persona más cercana a López Obrador es Claudia Sheinbaum.
como Aquí en se conceptualizó. en la Ciudad de México. No, creo que a nivel nacional, porque a final de cuentas ella ha sido alguien que se le asocia más incluso en la forma de gobernar. No, y quién es, y casualmente el último lugar, Ricardo Monreal, es la persona a la que se asocia más con una actitud no solo divergente, sino de abierto conflicto con el presidente, porque en muchas ocasiones estuvo desafiando desde su posición en el Senado de la República las iniciativas, los conceptos, los proyectos que tenía el presidente López Obrador y se convirtió de repente más en una figura asociada con la oposición que con el propio movimiento del presidente López Obrador. En ese sentido es a lo que voy. Una figura como Xóchitl Gálvez, por ejemplo, y ahora nos la comemos o nos las habíamos estado comiendo todos los días en los noticieros, en los programas de opinión, en un montón de lugares, en las redes sociales, comentarios pagados, videos, publicidad, hablando de todas sus bondades, y sin embargo no ha subido su aceptación. Sigue estando en algún 15% más o menos, que no es algo muy distinto a lo que le daban en el momento en el que irrumpió, dicen los locutores de la derecha, que irrumpió el fenómeno Xóchitl Gálvez, se ha mantenido incluso, se ha estancado, porque se le puede engañar a la gente una, dos, tres veces, muchas veces, pero no siempre se le va a poder engañar. Al final de cuentas, nosotros también tenemos una percepción en cuanto al discurso y la realidad, cuando lo confrontamos. Es decir, si alguien me está diciendo que todo va mal, pero a mí me alcanza para más, ya como mejor, alguien está mintiendo, algo no me cuadra. ¿Y a qué le voy más? A la percepción de la realidad, más que al discurso, porque una cosa son los hechos y la otra son las palabras. Por eso, a lo mejor en 2006, mucha gente compró ese discurso que López Obrador era un peligro para México. Pero en 2018, mucha de esa gente que compró el discurso votó por él, porque se dieron cuenta que realmente era discurso, estaban jugando con un concepto, con el miedo, pero tal peligro era inexistente. El peligro realmente eran los otros que se enriquecieron y que privatizaron muchísimas cosas y que le empezaron a pegar en su bolsillo y en su realidad cotidiana. Ahora, querido Edgar, hablamos de un individuo, López Obrador, con una trayectoria, en mi opinión, y mis amigos internautas a lo mejor lo aceptan, a lo mejor no, pero me atrevo a decirlo. En mi opinión, un hombre fuera de serie. Coincido un hombre totalmente plenamente. diferente. Pero los otros, no sé cuántos, pero son miles de candidatos que van a apuntarse para las elecciones de junio del año próximo. Entonces, de esos miles, ¿cuántos podrían competir con Andrés Manuel López Obrador? Es muy injusta la comparación, justo por lo que se acaba de mencionar. Yo creo que un hombre como López Obrador nace uno en una generación, y hay generaciones que no han tenido a ningún López Obrador. Así como mis abuelos, bisabuelos tuvieron a Lázaro Cárdenas y antes tuvieron a Juárez, quizá hay generaciones que no han tenido un hombre como él. Entonces, comparar a alguien de los actuales con una figura como esta es complicado, pero yo creo que si bien no hay ninguno que le llegue, actual ni del pasado reciente y seguramente ni en el futuro reciente tendremos a alguien como él, sí pueden existir algunos ejemplos locales donde los aspirantes a un cargo de elección popular realmente se han ganado el cariño de la gente, la estima a partir de trabajo en calles, en la calle, donde está la necesidad de estar atendiendo
los problemas cotidianos de la gente. Conozco algunos ejemplos en la Ciudad de México. Hay otros que definitivamente pues, han hecho sus carreras en el extremo contrario, ¿no? Como todo, han hecho política a través del café, del pago de favores, de la corrupción. Y sin embargo, yo diría que al final de cuentas es parte de la política y es parte del crecimiento que debemos tener nosotros como ciudadanía, entender y evaluar correctamente a los personajes que se nos presentan enfrente. O sea, si hay un candidato que vino hace 3 años a pedirnos el voto, ganó, lo llevamos a una diputación, a la alcaldía o a la presidencia municipal y jamás lo volvimos a ver, y otra vez regresa a pedirnos el voto, pues con qué cara, ¿no? Por más que sea de X, Y o Z movimiento, con qué cara viene. Y creo que ese tipo de cuestiones son las ventajas hasta cierto punto de un sistema democrático o que es medianamente democrático como el de nosotros, que si no cumple, a la siguiente elección se la podemos cobrar. ¿No? Y no podemos votar por te él. voy a poner algunos nombres para aterrizar este concepto y cambiar a otra cosa. De estos que no cumplen y vuelven a pedir el voto y se les vuelve a dar y vuelven, los que andan brincando de un lado a otro, te podría poner en un lado un nombre, Santiago Krill. En el otro lado te voy a poner otro nombre, Porfirio Muñoz Ledo. ¿Cuántas veces anduvieron brincando de un lado al otro siendo candidatos y ganando puestos, ya sean nominales o ya fueran plurinominales, pero han andado de un lado para el otro? Y pues la población, la ciudadanía como yo, los tenemos que aguantar. ¿Qué hago? Bueno, ¿Cómo les aplico? La semana pasada hablábamos de la famosa revocación de mandato. ¿Cómo le aplico la revocación de mandato a Santiago Krill? bueno O a Lili Telles o a la señora Galvez? ¿Cómo les aplico la revocación de mandato? Bueno, la ocasión anterior comentábamos justo de ese tipo de temas y comentábamos, o creo que algún espectador nos hizo favor de aclarar un poquito más a detalle en términos jurídicos de qué se trataba la revocación de mandato. Yo solo recuerdo que cuando se discutía la ley, nosotros estuvimos en las calles informando a la gente de qué se trataba el proyecto y qué era lo que buscábamos con este proyecto, y que no solamente se quedara en términos legislativos del presidente de la República, la revocación de mandato, que se ampliara a todos los otros cargos de elección popular, hablando de diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, e incluso ahorita no caería mal aplicarlo al Poder Judicial. Y también mencionaba la ocasión anterior que este tipo de mecanismos son productos de luchas históricas que no necesariamente nacieron con el presidente López Obrador, sino que él recoge o es heredero de todas estas luchas y les da un nuevo impulso. Y a nosotros nos tocará en lo que viene seguir retomando banderas y creando otras, porque no importa qué tan perfecto sea el sistema, siempre hay manera que el sistema o las personas se vicien. Por ejemplo, costó mucho la creación del Instituto Nacional Electoral. Fueron muchas décadas de lucha para arrancarle al Poder Ejecutivo esta facultad de tener la organización y calificación de las elecciones en México. La lucha fue ciudadanizarlo y hacerlo un órgano autónomo e independiente. Sin embargo, al cabo de algún tiempo, se echó a perder y se llenó de figuras como Ciro Murayama o Lorenzo Córdoba. Ahora se necesita una nueva reconfiguración de este instituto para que realmente sea un árbitro acorde a las luchas que hay actualmente y no se mantenga cooptado por ciertos grupos de poder.
Claro. Oye, Edgar, déjame saludar. Está con nosotros Lorena Gómez Valdés, nos saluda. Buenas noches, querida Lorena, qué bueno que nos acompañas. Gina Cabrera Valdés, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Gina, hermosa, qué bueno que estás con nosotros. Pues ya sabes que tú nos haces una falta extraordinaria. Yair, buenas noches, queridos hermanos, triple abrazo fraternal. Yair, querido, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta el sur de la República. No sé si es el sureste realmente o es el oriente de la República Mexicana, porque algún amigo experto de geografía me decía que el sureste no es el sureste, sino que es el oriente. Bueno, Yair, nos dice Yair Olivetti Letera. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que seguramente lo escribió cuando hice el comentario de que una cosa son los medios y otra cosa es el contenido. Entonces decía yo que podíamos estar escribiendo, como dice Yair, en la Olivetti Letera, que eran unas maquinitas, dicen ahora los chicos que imprimían en tiempo real. Entonces eran unas maquinitas mecánicas para escribir. Bueno, eso efectivamente la diferencia es con la computadora, pero si yo no sé o soy un perverso, pues puedo estar escribiendo las mismas barbajanadas con una máquina o con la otra o a lápiz, ¿no? Pero el medio no modifica el contenido del mensaje, eso es muy importante. Norberto Manuel Guerrero dice, muy buenas noches, tengan todos excelente tema, retoman felicidades al ponente y al moderador. Hoy te agradezco mucho, pues tenemos un ponente de lujo aquí, mi querido hermano y amigo Edgar. Adolfo Galindo, buenas noches, queridos hermanos, triple abrazo desde el oriente de María Sabina, es decir, está en Oaxaca. Adolfo, qué bueno que estás con nosotros. Tu presencia siempre nos enorgullece mucho. Diste un gusto escucharlos, el gusto es que estés con nosotros. Lorena Gómez Valdés, Andrés Manuel, para poder lograr la aceptación de un porcentaje de la población, tuvo la capacidad de representar los ideales deseados por los mismos. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Por ello se valió de la narrativa histórica del país, conceptos de las ciencias sociales, los cuales los aterrizó para la comprensión del común de la gente. Efectivamente. Además hizo trabajo territorial, pero no lo hizo solo, ya que convocó a la población de distintos sectores sociales. Sí, efectivamente, Lorena, yo coincido mucho contigo. No sé si tú y yo tenemos la razón, Lorena, pero yo coincido con lo que dices. Y justamente lo que criticaba de que las campañas que estamos viendo arrancar ahorita, pues la verdad es que están lejísimos de aquellas a las que nos acostumbró el candidato López Obrador. Dice Galindo, Adolfo Galindo, necesitamos líderes activistas modernos y de pensamiento liberal. Pues sí, lo que pasa es que lo que nos está explicando Edgar me parece muy importante porque dice, bueno, pues el líder lo seleccionamos porque nos vende su idea, inclusive el término vender ya nos está llevando a la mercadotecnia, al marketing, ya estamos Convencer utilizando. quizás sea más, Pero es muy más aplicado, adecuado. muy aplicable el término, nos vende y se lo compramos, ¿no? Sí va muy de la mano. Bueno, entonces llega el líder y nos vende su imagen, pero justamente a eso me refería yo. Lo que estoy viendo hasta ahorita, en estos pocos días que ha arrancado estas campañas, un mes o algo así, estamos viendo puras imágenes, más bonitos, más feos, más jóvenes, más de pueblo, menos del pueblo, más barbones o sin barba, pero finalmente es la imagen, exactamente igual como se vendería una estrella de cine o un cantante popular. Pero inclusive los cantantes no tanto porque ellos luchan con su voz. Pero bueno, esa sería la imagen. Pero lo que decía Lorena, el candidato López Obrador traía un discurso muy bien articulado, porque es un hombre muy culto. Él decía cuáles han sido sus consultores políticos. Mira, insisto mucho, mis amigos internautas y Edgar, les estoy dando mi opinión lo más honesta y sincera posible. Así pienso yo. La mayoría de las gentes expertas en mercadotecnia critican agriamente a Andrés Manuel López Obrador porque tiene una serie de lo que llamaríamos, entre comillas, defectos de comunicación. Habla lento. Entonces, el hablar lento, con esa parsimonia que utiliza, algunos los desesperaba y decían, este hombre no comunica con nada. Pero oye, qué poder de penetración y de Es que comunicación, nos convence absolutamente de lo que está diciendo. Luego se le criticaba, por ejemplo, su negativa
a viajar al exterior, no habla inglés. Total, según los mercadólogos, el peor individuo para vender su imagen política era una persona llamada Andrés Manuel López Obrador, y ha sido un verdadero éxito en todos sentidos, con su mañanera, que es un programita de 2 horas o de 2 horas y media en las mañanas, a una hora dificilísima, a la hora que todos estamos saliendo para la oficina, a una hora muy difícil en los medios de comunicación, en el internet, y sin embargo se ha podido poner enfrente y les ha derrotado a los grandes consorcios televisivos, a las grandes cadenas de periódicos impresos, a todas las cadenas de radio, y a todas les ha dado una batalla fenomenal, ¿no? Quizá no los ha derrotado, pero la verdad sí se impone con sus capacidades. Y los nuevos candidatos que según ellos vienen a la escuela del presidente y van a seguir en la continuidad de la 4T y todo, son fieles admiradores del presidente y de su sistema, pues están haciendo lo contrario. En lugar de traer un discurso que dijera nos falta hacer esto y vamos a hacer esto otro y voy a luchar porque ustedes, los del pueblo, tengan estas resoluciones en sus problemas que no se ha logrado por el tiempo, por lo que tú quieras, pero hay muchos pendientes sociales. Entonces, yo mismo sería un cliente de ese tipo de ofertas, que me dijeran, mira, todo esto que no te ha cumplido la 4T, te lo voy a cumplir yo si votas por mí. Y no importa que tenga los dientes chuecos o que use un peinado y que use el otro, que sea varón o que sea mujer, no me importaría siempre y cuando realmente viera yo sinceridad en sus palabras y una trayectoria que me demostrara que sí va a cumplir lo que me está ofreciendo. Pero ahorita de pronto veo las carreras meteóricas de muchos de los posibles candidatos que de pronto nadie los conocía y de pronto en 3 años, 4 años son el figurón como para ser el jefe o gobernador o el presidente de la República, así figurones, ¿no? ¿Cómo? En tan poco tiempo, sin ninguna trayectoria, sin ninguna lucha social. Decía Lorena, no venía solo, él arrastraba al público y el público lo acompañábamos, ¿no? Entonces, eso es lo que, por eso te preguntaba, Edgar, si tú ves que el siglo XXI, el año 2023, la campaña para el 2024, podríamos pensar que es algo novedoso, que es algo de acuerdo a los nuevos tiempos, o si todo es otra vez el prismo del pasado Yo no siglo. lo vería, perdón, yo no lo vería como una revisión del priismo. Yo creo que el candidato, bueno, en este caso la candidata que va a concursar por las siglas de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, no dudo de sus capacidades, no dudo que ella por sí misma pueda convencer a una gran parte del electorado. Sin embargo, en términos prácticos, incluso hasta hablando con el corazón, la mayor parte de la gente va a votar por el candidato que apoye, o en este caso la candidata que apoya a López Obrador, porque lo que estamos votando es la continuidad de ese proyecto. Y por eso la designación dentro de Morena fue tan peleada y hubo tanta rispidez porque se sabía de antemano que prácticamente el candidato que lanzara el movimiento del presidente López Obrador es el que va a ganar el siguiente año, justamente porque la población tiene Concepto. en muy buen concepto, lo tiene como muy bien evaluado, tanto al presidente como al proyecto. Ahora, cuando se habla de los consultores y la manera en la que se construyen las campañas, se tiene que hablar de lo que se tiene, no de lo que se quisiera tener. Es decir, en este caso, el presidente López Obrador es una persona que transformó todas estos vicios o estos errores o como quiera que se le guste llamar, que no habla inglés, a que habla muy despacio, que incluso le dicen comete faltas de ortografía al hablar porque dice dijistes. Todo este tipo de cuestiones él lo transformó en puntos a su favor, porque construyó a lo largo de todos estos años una imagen que conecta con la gente. Aquellos que dicen que el presidente no comunica realmente no tienen una idea
de lo que es entonces la comunicación, porque el presidente por sí mismo construyó su propia base social, su plataforma electoral, su propia figura. Es decir, estamos en un sistema que es realmente muy perverso. No hay un solo candidato perdedor que haya podido en México, que haya podido presentarse en la siguiente elección y al menos ser competitivo. No hay una sola, no hay un solo ejemplo. Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, yo coincido con aquellos que tienen la idea que hubo fraude, es decir, ganó las elecciones y sin embargo en 1994 quedó en el tercer lugar y en el año 2000 volvió a quedar en el tercer lugar, que es como el ejemplo más cercano que podríamos tener de un candidato que vuelve a presentarse de manera continua en elecciones. Pero el sistema es muy perverso, el mexicano no perdona la derrota. A ver, Veamos, a ver, a veamos ver, a ver, a Edgar, Anaya. Y Edgar, sin a ver, embargo, el presidente, solo termino la idea, perdón, y sin embargo, el presidente López Obrador en 2006 gana y le hacen fraude. Va a 2012 y solamente le ganan porque le aventaron todo el aparato televisivo, el poder económico y el mediático para dejarlo apenas 6 puntos abajo, porque ni siquiera contó con el respaldo del partido, que era el PRD, y vuelve a presentarse en 2018 y prácticamente con un partido que acababa de construir de la nada, gana y no solo gana, arrasa en las elecciones presidenciales. No es algo que veamos en México muy común, es la primera vez, es un hito lo que construyó el presidente, pero lo construye a partir de lo que es él, de generar. El presidente no le habla a la gente como lo hace las figuras de la televisión, como lo hace el político tradicional. El presidente conecta con la gente porque la gente se identifica con él. estoy de acuerdo, Edgar. ¿Por qué razón no le han imbuido esas ideas a los nuevos probables candidatos? ¿Por qué no retoman la idea y dejan su carita de Colgate Palmolive o de pasta dental Colgate y la dejan a un lado? ¿Y por qué no se hacen sinceros y comienzan a conectar con la Yo, gente si tienen un maestro que les está dando las clases? yo Ahora, coincido. quería yo digamos, matizar esto que decías de el ingeniero Cárdenas, del hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Este señor ingeniero Cárdenas no es, en mi opinión, no es que no le perdonemos la derrota, no es que la derrota nos haya hecho olvidarlo. Lo que realmente nos molestó su traición de llegar a la concertación. Él vendió su derrota y después de que estábamos en el Zócalo llenando, atiborrando las calles de la Ciudad de México para defender su candidatura y su triunfo electoral, él llegó a un arreglo con Salinas de Gortari y se llamó concertación, es decir, nos traicionó como movimiento. Y siguió siendo traidor en muchas otras cosas, inclusive cuando estábamos en la lucha por el petróleo, estábamos en la calle durmiendo allí frente al Senado, en aguaceros, etcétera. Estábamos luchando porque no se privatizara. Y tuvo la falta de delicadeza, la cobardía de decirnos, en corto, decirnos, yo no estoy viendo que se anuncie la venta de Pemex. Bueno, era como para aventarle un zapatazo, porque el Claro. tipo, además de traicionarnos y de molestarnos, nos ofendía diciéndonos ignorantes, ¿no? Eso fue terrible. Y finalmente, pues perdimos y se vendió el petróleo, se privatizó la mayor parte de Pemex y estuvo a punto de desaparecer si no ha llegado López Obrador. Bueno, Exactamente. entonces, si tenemos este maestro, le preguntamos quiénes son sus consejeros políticos de López Obrador, pues sus consejeros políticos son Benito Juárez y Lázaro Cárdenas y Jorge Washington Es la historia y la gente de a pie a la que le habla todos los días en la mañanera. Pero Porque, él tiene un conocimiento de la historia y de los grandes claro, claro, personajes que nos han, por y supuesto. los otros lo único que dicen es que vota por mí porque vota por la 4T. Entonces, ¿cuál es la personalidad que está? Y esta es mi pregunta, ¿cuál es la personalidad que se está queriendo vender? Los consejeros políticos les están diciendo,
usa este bigotito así y ya voltea para acá y les enseñan a hablar porque no saben hablar, ahora les cambian. Si tú escuchas a los personajes que están ahorita en las precandidaturas o candidaturas, como les quieran llamar, y los escuchas hablar en sus discursos de hace 6 meses, ya aprendieron a hablar, ya aprendieron a engañar con la palabra, pero no han cambiado su criterio, su forma de gobernar y su forma de conectarse con el público. Es decir, ¿qué me ofrecen como gran pueblo en cuanto a la figura de este diferente del otro? Por ejemplo, de los que Coincido. estaban en estos días pasados para la encuesta que iban a hacer telefónica, pues había, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, que nos gusta mucho, sobre todo su eslogan, Gerardo Noroña es pueblo. Bueno, está bien, pero yo me imagino que él llegara a la presidencia de la República y que se agarrara moquetes con Biden o con Putin o con el presidente de Guatemala o qué sé yo, y que se aventara al piso y demás. Digo, no lo vería yo funcionando como un estadista. Bueno, él es uno. Exacto. Luego vería yo otro que pues finalmente no dice nada, ni critica nada, ni se mete con nada, ¿no? Como con qué vamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y luego, por ejemplo, Ebrard, que tuvo, pues, digamos, un arrastre con un gran sector de la población, por eso quedó en segundo lugar, pues su actitud posterior a la encuesta me ha demostrado que habría sido el más grave error que hubiéramos cometido si lo hubieran escogido como candidato. Porque imagínate un tipo con esa calidad, no podría de ninguna manera manejar el gobierno al estilo que se requiere en el año 2024 en adelante, ¿no? Entonces, No, esto, yo Edgar, es lo que a coincido. mí me preocupa y eso digamos, esto es en la que hablaba de la moralidad. La moralidad es que si yo quiero, por ejemplo, adquirir un voto tuyo para alguna cosa, ¿es moral que yo te esté engañando con mi imagen, con mis palabras falsas, con mi sonrisita, con inventarme una trayectoria política que no tengo, etcétera? ¿Es moral ganar tu voto con esas mentiras? Coincido en la insatisfacción de la lección no aprendida. Es decir, tenemos a López Obrador ahí, todos los días en la mañanera nos está recordando cómo construyó su movimiento, cómo es que ha logrado vencer durante estos años de gobierno el cerco mediático, la batalla mediática que da todos los días, a pesar de imponer la agenda, porque por eso la conferencia de prensa es tan temprano, para poner la agenda diaria y los temas que se van a discutir el resto del día. Coincido plenamente en eso. Solo acotaría un detalle que no es menor. No justifico, pero sí hay que entenderlo. El sistema que tiene Morena para elegir a los candidatos, de las encuestas, tiene un, ¿cómo podríamos decirlo? Un defecto, Un componente. un defecto, un componente perverso en sí mismo, que para vender una idea o para proyectar, mejor dicho, una idea, se necesita más tiempo, porque las ideas tienen que construirse y tienen que hacer eco en las personas con la realidad en la que viven. Pero no hay tiempo para construir esa imagen, sobre todo, o esa plataforma, sobre todo cuando estamos hablando de periodos tan cortos y que al final de cuentas gana el que se conoce más. Entonces, por eso todo el mundo le mete un dineral a promocionar su cara y su nombre y que te salgan en estos meses de pre-campaña hasta hasta en las abritas, ¿no? Que por todos lados veas el nombre, porque de eso se trata, que va a ganar el más conocido. Después ya tendrán quizá tiempo para construir esta parte, cuando tengan que abrirse un poco más a la sociedad, cuando tengan que convencer a la gente, ya tendrán que construir una plataforma mucho más sólida y pensada. Ahora, el detalle está en que la mayor parte de las personas que estamos viendo que buscan hoy un cargo de elección popular
Y me voy a referir específicamente a la gente que lo busca a través del movimiento que encabeza el presidente López Obrador. Me parece criticable que se esperen hasta el día de hoy para construir una plataforma, cuando el presidente nos ha dado el ejemplo que él ha construido su propia plataforma y su manera de hacer política todos los días desde hace muchas décadas. ¿Por qué se tienen que esperar hasta el día de hoy para construir una imagen, para que la gente los conozca, para que la gente los asocie a algo? Si tuvieron ya en el ejercicio del poder bastante tiempo, bastantes recursos a la mano, bastantes decisiones que tomaron para hacerlo. O sea, me voy a referir, por ejemplo, al candidato, no sé, de una alcaldía que quiere la reelección y ahora, o en este proceso de intercampaña, o de, mejor dicho, de pre-campaña, quiere tapizar por todos lados su nombre, cuando tuvo 2 años y medio para estar trabajando por la comunidad, porque al final de cuentas nosotros creo que lo que tiene el pueblo de México es que es muy agradecido y sabemos premiar a aquel que nos ayuda, que es al que consideramos cercano. Entonces, si tuvieron tanto tiempo para construir esta base, para que los asocien con algunas decisiones o con algunos impactos positivos en la vida de la gente, ¿por qué no lo hicieron durante todo este tiempo? ¿Por qué se están esperando ahorita? Hasta el último momento. Mira, dice Lorena, Edgar, Andrés Manuel, para poder lograr aceptación de un porcentaje de la población, tuvo la capacidad de representar los ideales deseados por los mismos. Para ello se valió de la narrativa histórica del país, conceptos de las ciencias sociales, los cuales los aterrizó para la comprensión del común de la gente. Además, hizo trabajo territorial, pero no lo hizo solo, ya que convocó a la población. Es lo que te leía yo hace un momentito. Creo que esa es la diferencia. Voy a leerte algunos otros comentarios. Mira, Emanuel Benito dice, por motivos de trabajo profano, voy saliendo y me uno a la transmisión. Saludos a todos y bendiciones. Emanuel, qué bueno, nunca es tarde. Qué bueno que te acercas. Tus opiniones también nos resultan muy interesantes. Excelente noche, joven Edgar, te dice Adolfo Galindo. Encantado. Lorena Gómez vuelve a platicarnos, dice, AMLO se valió de asambleas, del periódico Regeneración, de comités territoriales, libros, documentales, entrevistas, hasta el último de las redes sociales. Sí, realmente los incorporó muy al final. Su voz se hizo eco en boca de la población participante del momento. Sí, efectivamente utilizó los medios que en aquella época estaban a su alcance y los utilizó bien. Siempre aprendemos de usted, maestro Rafael. Gracias, Adolfo. Pues yo estoy preguntando, por eso aprendo de Edgar. Emanuel Benito Cos, ¿será la mercadotecnia la que vende la posición del siguiente candidato? Esa es nuestra discusión, Emanuel. Hemos estado toda esta noche. Y Jair dice, sigue siendo un honor. Jair, al contrario, el honor es para nosotros. Bueno, así están los comentarios, Edgar. Retomo, porque se nos está acabando el tiempo, retomo una cosa. Decías, la población es agradecida. Y aquí también me queda la duda, desde luego, pues no estoy en contra de la población, yo soy la población. Y dices agradecida. La labor que ha hecho el presidente López Obrador es una labor extraordinariamente buena en favor de las grandes mayorías. Sacó 9 millones de personas de la pobreza, pero la sacó de manera derecha, porque te quiero comentar, no sé si a ti te tocó, pero hubo una época en que la pobreza se medía por el piso que existía en las casas. Entonces, si el piso era de tierra, la gente era pobre. Pero llegaba el presidente municipal del pueblo y le cubría con una capita de cemento que a las 3 semanas ya estaba rota, pero como ya tenía cemento, ya no era pobre, había salido de la pobreza. Ahora los que salieron de la pobreza, pues, las mediciones son diferentes y creo que son más confiables. Bueno, entonces toda esta labor que ha hecho el presidente, que nos hizo repetir el triunfo de 2006 en 2018, lo hicimos presidente de la República. Finalmente, en las elecciones intermedias, la mitad de la ciudad votó en contra del proyecto de la 4T y fueron unas elecciones más o menos limpias y sin embargo la gente votó en contra de la 4T y no estoy hablando nada más de la alcaldía Benito Juárez, Edgar.
Estoy hablando de No, la mitad de la alcaldías. ciudad, La 9 mitad de de la ciudad 10, se perdió. 9 de Entonces, ¿dónde 16 está se la perdió. gratitud de la gente en ese sentido? Y luego, si alguien, yo tengo compañeros, amigos, que llega el diputado de la derecha y le ofrece una cubeta de pintura y se le entregan de una manera directa, ¿no? Entonces, esa gratitud de la gente me preocupa un poquito en ese sentido, ¿no? Tampoco estoy hablando mal de la gente, pues estamos avanzando No, es en que hay este camino. necesidad. Pero por el otro lado, en el otro sentido, hablábamos de las candidaturas, de toda esta gente que no ha hecho su trayectoria. Pues si no la ha hecho porque no la tiene. Entonces, de pronto es exactamente como cuando lanzan un nuevo cantante. El cantante o la cantante no existían, ni sabíamos que existían. Pero de pronto el gran triunfo, giras por todos lados, venta de discos, venta de videos, etcétera, etcétera, y de pronto son la estrella. Por supuesto, esa estrella se va a opacar para el segundo disco, ya no existe. Surge otro y otro y otro. Esa es la misma mercadotecnia que se está aplicando en la política, Edgar, y eso es lo que a mí me preocupa. No hay posibilidad de que pues las gentes, tú con tu experiencia de profesional, los profesionales de la política cambien el concepto, el criterio, que ya no estén pensando en la política acarrear a 3,000 vendedores que vengan a sonar la matraca. No sé si a ti te tocó, yo creo que no te tocó en vida, pero lo habrás escuchado, lo que eran los tapados. Claro. Los tapados era el candidato que surgía en el último minuto. Todavía recuerdo algunas escenas hasta chuscas, eh, por ejemplo, con uno que alguna vez fue, se llamaba el regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, maestro De Marcelo Ebrard. de Marcelo Ebrard. Bueno, él trataba de destapar a un candidato y estaba en su oficina ya con micrófonos, porque llamaban a los periodistas y todo, va a ser el destapado este. Y de pronto en los últimos minutos le avisan que no, que iba a ser otro de otra secretaría, y se le veían las fotografías brincando los prados, brincando los setos de arbolitos para trasladarse a la otra secretaría y decir, el bueno es este, ¿no? Entonces, así ocurría, así eran las imágenes. Yo no veo francamente que haya cambiado las cosas, las veo exactamente igual de romos, de chatos, sin ninguna esperanza para nosotros como público. Hay vicios, lo comentaba al inicio, que son muy difíciles de romper, sobre todo en un país que se acostumbró durante décadas a hacer la política de una forma. Bien nos dicen algunos que todos los mexicanos llevamos un priista dentro, porque la forma de hacer política del PRI se arraigó tanto en nosotros y tomó algunos vicios de personalidad comunes entre los mexicanos, que lo llevaron pues a un grado de perfeccionamiento en el sentido de la repetición y aceptación del mismo, pues superlativo. Pero yo me voy a regresar un poquito, porque también lo tocamos la ocasión anterior, casi al final, en el tema de la derrota que sufrió la izquierda en la Ciudad de México en 2021. Para mi gusto, para mi humilde entender, se conjugaron varios factores, y yo enumeraría en primera que no hubo una buena comunicación del gobierno de la ciudad con la ciudadanía. Es decir, el modelo que hemos seguido la mayor parte, o mejor dicho, el gobierno, prácticamente todos los gobiernos y todos los representantes de Morena se han encargado solamente de ser repetidores del presidente López Obrador. Ellos no tienen una narrativa propia. Y la narrativa del presidente López Obrador es a nivel nacional. Y hay muchos temas, muchas áreas que no puede tocar, porque al final de cuentas solamente son 2 horas y media al día. Hay muchos temas de nuestra realidad que se nos escapan. Ahí es donde tendría que entrar el partido como tal, dentro de sus funciones, y también los otros órdenes de gobierno y las otras figuras. No lo hicimos. Todos nos dedicamos, digamos, todos como si fuéramos figuras electas, me refiero del movimiento. Yo no lo soy, pero para hablar Ejemplificar, claro, metafóricamente. claro.
la única actividad que teníamos en materia de comunicación era repetir lo que decía el presidente López Obrador, porque es un sol tan grande que todos empezamos a gravitar en torno a él y no teníamos prácticamente voz propia. Entonces, cuando el presidente de repente se mete a algunos temas que son espinosos y polémicos, como el de la clase media y los aspiracionistas y demás, no hubo nadie desde un ámbito local que tuviera una narrativa o un discurso para explicar a qué se refería el presidente con eso. Tampoco tuvimos a alguien que explicara en los hechos qué había hecho el gobierno de la ciudad y qué habían hecho los gobiernos de las alcaldías en favor de los intereses de este grupo de personas, de los que se autodenominan clase media, que estaban irritados y sensibles por las palabras del presidente López Obrador. Por otro lado, tuvimos un evento tristísimo, una tragedia, que fue la caída de la línea 12 del metro, que se explotó políticamente a más no poder y se nos fue de las manos la narrativa. No tuvimos una forma de comunicarle a la gente lo que había sucedido, qué sucedió, por qué sucedió todo esto. Y se me está finalmente acabando los candidatos en muchas alcaldías fueron bastante malos. Entonces fue una conjunción de muchos factores que nos llevaron a perder. claro. ¿Qué se tendría que hacer? Repensar, sobre todo a futuro, repensar el trabajo que debe hacer el gobierno y el partido. ¿Cómo se va a acompañar? Porque ya no vamos a tener la figura de López Obrador dándonos en la mañanera y poniendo la agenda Claro. que todos los demás vamos a repetir. Tenemos que repensar el modelo, que actúe de Edgar, la querido, mejor manera. se me acaba el tiempo, mi querido Edgar. Me gustaría ya nada más una conclusión. Y de pasadita, mencionaste que la oposición, digamos que capitalizó la caída del metro y eso hizo una tragedia. Pero te quiero comentar que eso de momento, quizás, como lo platicas tú, así ocurrió, pero del día que cayó a hoy todavía no se ha podido resolver ese problema. Esa es otra Durante ese cuestión que tiempo, por también ejemplo, pesa. se construyó una refinería, se construyó el Tren Maya, se han construido un aeropuerto y sin embargo las pocas estaciones de la línea 12 del metro no están en funcionamiento. Entonces, no es tanto que la oposición se agarre de un clavo ardiendo, es que realmente se demuestra la incapacidad de algunos equipos de gobierno que no están funcionando, ¿no? Y entonces ahí es donde yo veo la dificultad. ¿Cómo harías una conclusión rápida, Edgar, para que nos vayamos con reflexiones útiles de tu conocimiento? Primero, agradecer mucho el espacio de Nueva Cuenta. Es para mí un honor estar aquí con usted, maestro, platicando con toda la gente que nos sigue. Y yo los invitaría siempre a pensar todos los procesos como unos inacabados, es decir, que son no son momentos, no son instantes, son procesos de larga data que vienen desarrollándose y que la línea de la vida, digamos, o la rueda de la vida va a continuar incluso cuando nosotros ya no estemos. Entonces, pero las luchas que abanderamos o las luchas que abanderaron en el pasado otras personas, las tenemos que retomar y darles un nuevo sentido adaptándolos a los tiempos modernos. Llámese desde las campañas mismas, desde la conceptualización, y aún más importante, el ejercicio mismo del poder público. Claro. Edgar, querido, no sabes cuánto te agradezco. Me has abierto los ojos a muchos aspectos. Sí me has resuelto algunas dudas. Sobre todo, pues, me has hecho pensar que la circunstancia de la política debe cambiarse, que en las manos de los profesionales de la política está directamente la solución del problema, pero que nosotros como ciudadanos tenemos que presionar en ese sentido para que las cosas cambien, que hasta ahorita realmente no ha habido un cambio profundo más que el que ha salido del Palacio Nacional. Entonces, el Palacio Nacional ha sido el gran foco que ha iluminado al país durante estos últimos 20 años o 15 años. Pero en este momento yo creo que es un momento muy oportuno
para que las clases políticas repiensen su profesión, que las mismas facultades de ciencias políticas repiensen. La universidad es otro factor que se me pasa, ya no me da tiempo, pero la universidad, la UNAM, está también metida en una trayectoria electoral y también están siguiendo las peores prácticas posibles, como si no estuviera lo suficientemente hundida desde el punto de vista conceptual político, como para que todavía los candidatos a dirigir, a regir a los rectores, los candidatos a rectoría, pues también están de lo mismo chabacano que está la política nacional y la política local. Entonces no hay ofertas, no hay nada, no hay la intervención de los estudiantes. Los estudiantes actuales, los jóvenes universitarios, si los comparamos con los estudiantes del 29, no, del siglo pasado, no tiene nada que pudieran sacar en su favor. En fin, se nos van muchas cosas, mi querido Edgar, pero yo te agradezco en todo lo que vale. Creo que los comentarios de nuestros amigos internautas hoy han sido muy útiles y durante la semana recibimos mucha información, mucha comunicados que pues, nos van nutriendo, ¿no? De conceptos. Yo te agradezco mucho, Edgar. Ojalá que pudiéramos continuar con este tipo de discusiones, de pláticas. Vamos a tratar de invitar a algunas otras personas que nos apoyen también, que nos acompañen con tu experiencia y todo, y que alguien pues te pueda platicar más, con más autoridad sobre el tema político.